Yo sé que la vida aquí en República Dominicana no es como cuando yo vivía aquí. Yo sé que el mundo está conectado globalmente y todo se sabe, ustedes están al tanto de las cosas que ocurren. Ya uno camina por las calles en República Dominicana y existen los mismos restaurantes que en cualquier lugar del mundo. Y me imagino, y estoy casi convencido de que ustedes están al tanto de las noticias que ocurren en el mundo. La matanza de Orlando, triste. Pero no sé si se acuerdan que antes de la matanza de Orlando, porque siempre las cosas son por moda, la prensa tiene que tener algo que vender, estuvo el famoso caso del gorila en el zoológico de Cincinnati. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? La mamá con su muchachito de 4 años, se le suelta, termina con el gorila y hay que matar al gorila. Y bueno, se desató toda una diatriba y argumentaciones con el tema. La gente que tenía simpatías con el pobre gorila que mataron, la gente que tenía simpatías con el zoológico que le disparó al gorila, la gente que tenía simpatías con la madre a la que se le perdió el niño. Y yo recuerdo que en estas discusiones, el cronómetro, muy importante, se me olvidó. Y yo recuerdo que en estas discusiones yo tomé partida. Y en un momento pensé que la madre había sido muy descuidada, que cómo es posible que una mamá en el zoológico deje que su hijo cruce con los gorilas. Y uno de mis hijos providencialmente me recordó que nosotros, que tenemos 3 hijos, y uno de nuestros hijos es una muchacha con una situación genética que la hace lo que nosotros llamamos retardo mental. A los 3, inclusive a ella, los hemos dejado perdidos y botados, como decimos nosotros, en canchas de baloncesto, en lugares de compras, en la iglesia. Uno de ellos, cuando era muy pequeñita, nos recordó con lágrimas que qué malos padres éramos, que dejábamos a sus hijos abandonados en la iglesia. Y recordé qué fácil es juzgar a otros cuando cometen un error. Qué fácil es criticar cuando se comete algo malo, cuando otra persona comete algo malo. Nosotros somos los primeros en criticar. Ahora, cuando nosotros cometemos algo malo, lo que queremos es que la gente muestre simpatía y compasión y empatía con nosotros. Si no me lo creen, los que manejan y han tenido accidentes o tienen un amigo que maneja, conocen muy bien esta expresión. Oye, tuve un accidente, un loco me llevó y me chocó por detrás. Bien, el loco me llevó y me chocó por detrás. Pero cuando soy yo el que choco, compadre, un loco se me atravesó y me lo llevé. El loco nunca soy yo. Siempre es el otro que me choca o se me atraviesa. El Evangelio de Marcos, que leyó el hermano Camarena, muy bien lo leyó, hermano. Si yo hablara como usted, tuviera un programa de televisión. La verdad. O sea que ya usted lo leyó, yo no voy a dañar esa lectura con tanta dicción y con tan correcta entonación. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy dinámico y nos presenta, como dijo el pastor, a Jesús como un siervo. Y si notan, el evangelio empieza diciendo el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos, que lo escribe, está procurando hablarle a romanos, personas que no tenían conexión con la religión de Israel, no tenían conexión con el judaísmo, y personas que estaban acostumbrados a oír de dioses e hijos de dioses. Hércules, Aquiles y otros. Marcos quiere hablar del verdadero hijo del Dios verdadero y lo introduce con su identificación en el versículo 1 como Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Marcos inmediatamente quiere conectar a este héroe del que él va a escribir, a Jesucristo, con su audiencia. Él quiere que la audiencia se relacione con este personaje que él les está presentando, lo identifica como el Hijo de Dios, es proclamado por Juan el Bautista y Marcos, que sabe que los romanos en su literatura pagana, sus héroes habían sido profetizados. Marcos también hace la conexión.
Y él explica cómo Juan el Bautista explicaba que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y de la esperanza de Israel. Por eso él menciona cómo Juan el Bautista vino proclamando el Evangelio y demostrando que en Cristo se cumplía lo que las profecías decían de este Mesías, de este Rey, de este Hijo de Dios que vendría. Luego lo presenta Juan el Bautista como el Hijo de Dios exaltado y eterno y divino, porque también para los romanos era importante que estos héroes fuesen divinos, como ellos lo creían de su mitología. Y finalmente Marcos presenta la promesa del Espíritu Santo, que Jesús traería. Juan dice, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, ese no es mi texto, esa es la introducción del Evangelio. Mi texto es de los versículos 9 al 15, donde Marcos rápidamente conecta al héroe de su historia con la audiencia. Él no quiere presentar a un Jesús exaltado, el Hijo de Dios, eterno, divino, desconectado de aquellos a quienes Él les está escribiendo. Y por eso esta porción de Marcos, en mi titular de este sermón, yo le he llamado empatía divina. Empatía es entender a la otra persona, simpatizar con la otra persona, condescender hacia donde está la otra persona. Y cuando uno le dice a la persona, yo entiendo tu situación, me pongo en tus zapatos, eso es empatía. Y en estos versículos 9 al 15, Marcos presenta la empatía de Dios en Jesús de 4 maneras. Él presenta cómo Jesús se identifica con nosotros en su crianza, cómo Jesús se identifica con nosotros en su bautismo, cómo Jesús se identifica con nosotros en su tentación y finalmente cómo Jesús se identifica con nosotros en su proclamación. Déjenme ir paso a paso con cada uno de estos puntos. ¿Cómo manifiesta Marcos la empatía de Dios en Cristo? Primero, identificando a Jesús con su audiencia. En aquella época eran los romanos a quienes Él les escribió, ahora somos nosotros. Jesús se identifica con nosotros en su crianza. Miren el versículo 9 de nuevo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aunque Jesús nació en Belén, realmente la Escritura enseña que Él se crió en Nazaret, se crió en Galilea. De hecho, las Escrituras dicen que Él se crió en Nazaret porque Él sería llamado Nazareno conforme a las Escrituras. Ahora, cuando uno va al Antiguo Testamento a buscar a dónde se dice que el Mesías sería llamado Nazareno, no hay ningún versículo que lo diga. Hay 2 posibilidades, o Marcos se equivocó o nosotros no entendemos qué Él quiso decir. En efecto, es la segunda parte. La palabra Nazareno, en su original, su raíz es la palabra Natzer. Natzer es la misma palabra que usa Isaías y Zacarías para describir a Cristo como el retoño o como el tronco y la vara que reverdecerá de la raíz de Isaí. Para los judíos, este retoño o esta vara o este tronco reverdecido era el Mesías que surgiría de las cenizas de la destrucción de Israel. Como Cristo era de Nazaret o se había criado en Nazaret y lo llamaban Nazareno, Dios ordenó esto específicamente para que los judíos lo conectaran con lo que ellos escuchaban en la sinagoga sobre el Mesías que vendría. Y Jesús, en efecto, se cría en Nazaret. Ahora, nosotros no nos conectamos con eso muy bien. Si se acuerdan, cuando Andrés, mejor dicho, le dijo a Natanael, Natanael, encontramos al Mesías. Encontramos al retoño. ¿De dónde? De Nazaret. Natzer, como dicen los profetas. Y Natanael dijo, no. De Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Por qué? Porque los nazarenos vivían cerca del Líbano, parte noreste. Y como estaban tan cercanos a los gentiles,
hasta su acento era diferente. Se han ido al sur, cerca de Haití, se dan cuenta que la gente habla con un acento distinto. Los capitaleños despreciamos a los ibaeños porque hablan con la I. Oye, Jesús hablaba con ese acento rudimentario. Si Jesús hubiese nacido en República Dominicana, tal vez, probablemente hubiese tenido ese acento que los de la ciudad despreciamos por inculto. Isaías dijo que él iba a ser menospreciado entre los hombres y que iba a ser un varón de dolores y experimentado en quebrantos. Tristemente, después de 2000 años, nosotros hemos abrazado la cultura de la celebridad y pensamos que parecerse a Cristo es ser imponente, hermoso, popular, tener muchas masas que lo sigan, pero Cristo era una persona que cuando caminaba en la calle lo despreciaban, mucho más porque era de Nazaret, era un simple Galileo. Y muchos especulan sobre su crecimiento y sobre su crianza, que fue al Tíbet, que fue a la India, que ahí se hizo un gran maestro con los orientales, pero realmente en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, se nos dice que cuando Jesús tenía 12 años, se le perdió a sus padres, ellos fueron a Jerusalén a adorar, se devolvieron, lo encontraron adorando en el templo y volvieron con su hijo cuando lo encontraron. Los fariseos maravillados de su sabiduría de un niño de 12 años. Y dice Lucas que cuando él volvió con sus padres a Nazaret, continuó sujeto a ellos. Y que Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si continuó sujeto y siguió creciendo, es porque ya estaba con ellos y siguió con ellos. Y eso no suena como alguien que vino recién llegado del Tíbet. Pero Marcos más adelante nos da un detalle aún más interesante. Y es que Jesús, dice el texto en Marcos 6, viene a la sinagoga a la que él siempre iba los días de reposo. Él fue a su iglesia, a su congregación, a la que siempre iba y donde lo conocían. Y ese día empieza su ministerio y él se levanta y empieza a leer a Isaías y a explicar cómo el texto tenía su cumplimiento en él. Cuando la gente oye a Jesús que se levanta a hablar, a enseñar, como era la costumbre de ellos, leían el rollo y le pedían a alguien que hablara. Eso se ve en el libro de los Hechos. Tienen alguna palabra que compartir. Cuando escuchan a Jesús compartiendo la palabra ese día, se maravillan. Y Marcos registra que esta es la reacción de la congregación luego de que él habló. Marcos 6:2. ¿Y de dónde tiene este hombre tal sabiduría? ¿Y de dónde hace estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no están aquí con nosotros? Y se escandalizaron de él. Cuando uno lee eso, no le suena como que fue una persona que llegó de la China aprendiendo Kung Fu y aprendiendo karate y vino a enseñar sabiduría. Es obvio que se crió entre ellos. ¿Qué importancia tiene que Marcos nos presente a Jesús identificándose con nosotros en su crianza? Precisamente que el lector comprenda que Jesús se crió como cualquiera de ellos. Él vivió durante 30 años como el hijo del carpintero. Él era el ebanista del barrio. Él era el constructor y el trabajador de madera del pueblo. Por eso su nombre fue Emmanuel. Emmanuel significa Dios puso su tienda entre nosotros. No fue que Dios vino de turista y se quedó en un hotel caro y hermoso y vino a visitarnos durante el día. No. Él vino y montó su tienda, su casita de campaña en el barrio nuestro y vivió y creció entre nosotros durante 30 años. Jesús se identifica con los suyos en su crianza. Se dice que los jugadores profesionales de béisbol o de baloncesto o de fútbol respetan más a los coaches, a los dirigentes que han sido jugadores antes. Hay dirigentes muy buenos que conocen muy bien la estrategia y que saben muy mucho del deporte,
pero nunca se pararon con un bate en un home a ver una pelota a 90 millas pasarle cerca de la cabeza, moviéndose. El jugador que sabe que su manager lo hizo cuando era joven, le tiene mayor respeto. Y Jesús vino entre nosotros como cualquiera de nosotros. Y en su crianza no vino del Olimpo, no, como los dioses romanos y griegos. Se identificó con nosotros. En segundo lugar, Jesús se identifica con nosotros de acuerdo a Marcos en su bautismo. Miren los versículos de nuevo, el final del versículo 9 al 11. Fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Juan bautizaba junto a Salim, dice el apóstol Juan, en el río Jordán, porque ahí las aguas eran un poco hondas, había muchas aguas, y él podía bautizar. El verbo bautizar significa sumergir. Jesús vino a él. Pero dice el texto que todos venían a Juan a escuchar el evangelio de arrepentimiento y a ser bautizados para el perdón de pecados. El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento. Cristo viene a Juan a ser bautizado. Y Juan, que lo conoce, dice: no, tú me bautizas a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Juan sabía de quién estaba hablando. Él lo había introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había introducido como el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo le dice: no, deja así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? La justicia de que el Hijo de Dios se iba a identificar en el ministerio de su precursor, el que salió anunciando como el pregonero de Dios: viene el rey, vengan a este bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, que viene el rey. Y el rey llega y valida el ministerio de su siervo y se bautiza. Pero además, ese rey también iba a ser la ofrenda del pecado. Y algún día el rey iba a cargar con el pecado de los que creen en él, con el pecado de su pueblo, y lo iba a redimir muriendo en lugar de los suyos en una cruz. Por lo tanto, Jesús también se identifica con los suyos en su bautizo, aunque él no era pecador y hasta ese momento había sido santo y sin mancha, cosa que Marcos aclara para que el lector entienda. Él vino a bautizarse, pero no era como el resto del pueblo. ¿Por qué? Porque en el momento del bautismo de Cristo, que está todo el pueblo reunido, y ya Juan ha venido anunciándolo, Dios toma la ocasión de presentar a su Hijo en público. Cuando yo era chiquito, se usaba una cosa que era presentar a las jóvenes en sociedad. Y cuando cumplían 15 años, hacía un desfile y la presentaban en sociedad. Y bueno, el Señor presenta a su Hijo en público en ese bautizo. Y una voz desde los cielos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre paloma, sobre el Hijo. ¿Para qué? Porque era la oportunidad perfecta de Dios presentar que este que se estaba bautizando no era un pecador como los demás. Que este que se estaba bautizando era alguien que Dios le dice: tú eres mi Hijo amado. Aquí hay muchas personas con hijos y muchas personas que van a las premiaciones de su hijo en la escuela cuando se gradúan de kinder y lo ponen en Facebook: mi hijo se graduó de kinder. Y eso es un evento. Sí, para el papá y para la mamá es un evento. Y cuando el muchachito va desfilando y le dan su pergaminito y lo va recibiendo, la mamá va ahí tirando fotos y el papá: y eso es lo más grande del mundo, porque ese es mi niño amado. Y Dios hace exactamente lo mismo con Jesús en público. Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y en esa declaración descansa nuestra justificación. Porque Dios le dijo: en ti, mi Hijo amado, está mi complacencia. Queridos hermanos, de ahí nos colgamos nosotros. Dios se agrada en su Hijo.
y se agrada en nosotros siempre y cuando estemos unidos y colgados a su Hijo. De que Dios se complace y se complació en la obediencia perfecta de Cristo a todos los mandamientos. Se le llama obediencia activa en teología. Y de que Dios se agradó en herirlo en una cruz y derramar sobre él todas las maldiciones de la ley sobre el pecador en lugar de otros. Se le llama obediencia pasiva en teología. De que Dios se agradó de Cristo y solo de Cristo, depende que Dios se agrade de nosotros en unión a su Hijo. No se equivoquen, queridos hermanos. Nadie cree que es la iglesia de los Gálatas. Todos pensamos que los Gálatas son los adventistas. O la iglesia de aquí, de la esquina, que son legalistas. O el hermano fulano, que es un legalista y un fariseo. Porque siempre el loco es el otro. Acuérdense dónde empezamos. El loco es el que me choca o el que se me atraviesa. El loco nunca soy yo. Cuidado, hermanos, que sutilmente el espíritu de los Gálatas nos penetra. Y de alguna forma pensamos que la justificación por la gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo, es un tema de cuando yo me convertí. Pero de ahora en adelante, yo añado mis obras para agradar al Señor. Las buenas obras que nosotros tenemos, dice Efesios 2:10, son poema de Dios, hechura de Dios, creadas en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellos. En las buenas obras nuestras nosotros solamente ponemos el pecado. Todo lo demás viene de Dios. En esa declaración descansa nuestra justificación. No importa cómo te sientas hoy, no importa lo que hiciste esta mañana antes de entrar a la iglesia, no importa si le cortaste los ojos al motoconcho que se te atravesó por el medio o al carro público que se te cruzó. Quiero que sepas algo. Dios está agradado y contentado perfectamente en la justicia de su Hijo. Y si tú estás unido a Él, tú también eres agradable a Dios. Por gracia, por medio de la fe, cuando creíste y hasta el día que mueras. Por eso Pablo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos entendidos según la carne. Dios me ha dado el privilegio de tener otro empleo. Bueno, antes tenía otro empleo cuando era pastor, ahora solo tengo uno. Pero en ese un empleo que tengo, me codeo con gente muy importante. Gente millonaria, gente, amigos de presidentes, amigos de ministros. Y no encuentro muchos cristianos en el camino. Por eso mi mejor fin de semana es este. Porque no somos nobles según la carne, ni sabios, ni entendidos. De hecho, Dios escoge lo necio del mundo, y lo vil del mundo, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero en Cristo somos sabiduría de Dios, santificación, justificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solamente en el Señor. ¿Sabe qué hace Dios con algunos fariseos como yo? Porque los que me conocen saben que yo soy como un alcohólico anónimo. El alcohólico anónimo siempre dice, no, yo soy alcohólico. Y puede tener 30 años que no bebe y dice, yo soy alcohólico, yo no puedo ver un trago de alcohol, me emborracho. Yo soy un fariseo. No anónimo, público, pero un fariseo en recuperación. Y Dios a los fariseos como yo, que creen que después de 30 años de servicio fiel, con 2 o 3 pecados que no cometimos, no porque no quisiéramos, sino porque no tuvimos la oportunidad de cometerlos, nos creemos que somos agradables a Dios con nuestra vida piadosa y santa, y de devocional, y de lectura, y de discusiones teológicas en Facebook.
Y Dios viene así de noche un día y nos saca la alfombra de abajo. ¡Frata! Y nos mueve el piso. Y mueve el piso del cuarto piso y caemos abajo de cabeza. Y después que tenemos 6 meses en la camilla, Él viene y nos dice, vamos a ver si ahora aprendes después de viejo a que cuando te gloríes en el Señor. Y yo se lo digo a todo el que me encuentro en la calle porque no quisiera que le quitaran el piso de un cuarto piso y se cayeran abajo como me caí yo. Tercer punto en el que Cristo se identifica con los suyos. Cristo se identifica con nosotros, no solo en su crianza, no solo en su bautizo, sino también en su tentación. Versículo 12. E inmediatamente después de su bautizo, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras salvajes, y los ángeles le servían o le ministraban. Noten cómo está construido el texto en Marcos. Si ustedes tienen el problema que yo tengo, a lo mejor no, yo siempre me paro en los púlpitos y digo, ay mi madre, ¿qué pensará la gente? Porque yo hablo de mis problemas asumiendo que aquí hay más de un loco, que no soy yo el único. Pero lo digo para esos que andan por ahí. Si ustedes son normales, esto no es para ustedes. Pero si ustedes son como yo, leen la Biblia, empiezan en el capítulo 1 y se encuentran en el capítulo 2, versículo 16. Dice, ven acá, ¿y qué fue lo que yo leí? Uno se le va la mente, piensa en 40 cosas y misteriosamente el cerebro sigue leyendo con el sistema parasimpático y va bajando la lectura y se ve en el versículo 16, no tiene ni idea de lo que leyó. Yo tengo un doctorado en eso, ni sé cómo he aprendido Biblia leyendo así, pero bueno, de vez en cuando pongo atención y cuando pongo atención descubro cosas espectaculares. Por ejemplo, la manera como está construida la tentación de Jesús. El Espíritu Santo lo lanza, el verbo ekbaleo, lo tira, lo impulsa, lo empuja al desierto para ser tentado por Satanás. Estoy buscando niños pequeños, pero no hay niños pequeños. Ya vi un par allá arriba. Qué fácil es cuando nuestros niños hacen algo. Mi amor, ¿por qué hiciste eso? Mami, fue el diablo. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás, porque Dios no puede tentar a nadie, ni Él mismo es tentado por el mal. Habacuc 1:13 dice que Dios es muy limpio de ojos para aprobar el mal. Uno a veces se ríe de cosas inicuas porque parecen chistosas. Dios no. Dios es muy puro de ojos para ver algo malo y que le dé risa. Él no es tentado por nadie, dice Santiago 1. Él mismo no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del malo? Aquí está. Porque Dios te lleva a la esquina donde pasa la tentación. Dios te lleva a la esquina, Dios no te tienta. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto a ser tentado. Decía el pastor George McDermott que él siempre oraba, Señor, no dejes que mi pasión pecaminosa, que mi lascivia se junte en la misma esquina con el cruce de la tentación. Que cuando pase la tentación yo venga una cuadra detrás. O que cuando yo pase la lascivia venga una cuadra detrás. Porque si se juntan, caí. Cristo es llevado al desierto a ser tentado. 40 días. 40 es un número importante en la Biblia. Moisés 40 años en el desierto de preparación. Luego Israel 40 años en el desierto antes de entrar a Canaán. Jonás predicó en Nínive 40 días. Los reyes buenos en Israel gobernaban 40 años. Y algunos dicen, bueno, eso es un artificio rabínico para llamar la atención. Problema, Marcos no era ningún rabí. O sea que no es un artificio rabínico. Al Señor lo llevaron al desierto 40 días. Sí había un paralelismo con Moisés y con Israel, claro, él es el nuevo Moisés y él es el cumplimiento de las profecías de Israel. Pero fueron 40 días literales. Ahora uno lo lee rápido eso y sigue para adelante. 40 días.
en el desierto. Ustedes han ido a Asua y han pasado por esas guasábaras de Asua. Pero eso no es nada comparado con un desierto, porque uno sabe que en un ratico ya uno llega al pueblo y hay agua. No, desierto, desierto. Nada. De noche un calor sofocante, devastador, agotador. Y de día, o mejor dicho de día, y de noche un frío terrible. A mí me ha tocado estar en algunos desiertos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que uno se levanta con un abrigo titiritando y en el medio del día se está quemando del calor? Pasa. Ese es el desierto. Y ahí estuvo Jesús, no con una loncherita y unos sandwichitos guardados, sino en ayuno. 40 días. Durmiendo de noche. Solo. Sin casa de campaña. Oyendo el animales aullando, aves de rapiña cruzando, una oscuridad terrible que no se veía nada en adelante. Y yo me imagino y me pregunto, 40 días sin comer. Adán fue tentado en un jardín perfecto una vez, rodeado de un jardín precioso, sin nada que lo molestara, un solo arbolito de un solo fruto, y falló. El segundo Adán fue tentado en un desierto, rodeado por la soledad y el peligro más terrible, 40 días. Y a la semana no le habrá pasado a Jesús algún pensamiento sobre qué está haciendo Dios conmigo. No le habrá pasado a Jesús alguna angustia de alma, algún tormento mental. No le habrá subido la presión arterial. No habrá sentido ese nudo que se le forma a uno en el estómago cuando está nervioso o ansioso. No habrá sentido ese pesar en los párpados cuando llega sobre nosotros la nube oscura de la depresión y uno no ve ni a derecha ni a izquierda. O pensamos que los dardos de fuego del maligno no le fueron lanzados a él. 40 días y 40 noches fue tentado Jesús en el desierto por el mismo diablo. Uno de los pensamientos más sobrios que una vez un predicador puso en mi corazón fue cuando me dijo, órale al Señor que no te pase lo que le pasó a Job, que no toquen la puerta en el cielo. Diga, ¿me permiten a Edwin una hora para yo estrujarlo y zarandearlo como un trigo, a ver si es verdad? Qué bueno que tenemos a Cristo a la diestra de Dios. Y qué bueno que Satanás fue echado fuera del cielo con 1/3 de sus ángeles. Y qué bueno que a la diestra de Dios está nuestro escudo y nuestra seguridad. Pero Cristo estaba solo en el desierto. Y yo me hago la pregunta teológica, ¿pudo haber pecado Jesús? No me digan ni con la cabeza. Les voy a contar de mi historia. Cuando yo era joven de 23 años y estaba en el seminario pastoral Spurgeon y creía que sabía más que todos, cuando me hacían esa pregunta, yo inmediatamente aplicaba mi teología sistemática y decía, imposible. Dios no puede ser tentado y Dios en el desierto no podía caer. Era luterano, parece. Yo decía que no, pero era luterano en mi teología. Porque son los luteranos los que piensan que la naturaleza humana de Cristo fue infundida con atributos y características de su naturaleza divina. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Si Cristo, cuando fue tentado, era Superman, me encantan las películas de Superman, me fascinan. Y lo que más me gusta es cuando le tiran balas a Superman y él saca el pecho y las balas rebotan. Y yo pensaba que así era tentado Cristo. Venían los dardos de fuego, ¡ah, Superman! Sí, ¿tú crees que fue así? Entonces yo no entiendo cómo Hebreos 4:15 dice que Él puede compadecerse de los que son tentados.
Si Él fue Superman con su traje de acero de su naturaleza divina, y su naturaleza humana era, bueno, un cuerpo humano, sí, pero estaba protegida. ¿Se acuerdan de Buffy y Karate? Los muñequitos de la niñez. Tus balas no pueden hacerme daño, mis alas son como un escudo de acero. Bueno, si fue así la tentación de Cristo, entonces no sé cómo Él se puede compadecer de los que son tentados. No sé qué significa entonces Hebreos 2:18, que dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Cristo no conoció la depresión, si Cristo no conoció la desesperanza, si Cristo no conoció esa fotografía y ese vídeo que pone el diablo de Dios no te ama, a ti, no. Si Cristo no conoció el no saber qué voy a comer mañana, qué va a pasar conmigo, si Él no sabe lo que es eso, no entiendo entonces. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy siendo tentado, yo puedo ir al trono de la gracia, a hallar misericordia y a hallar gracia para el socorro oportuno. Yo no sé entonces lo que es orar y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso yo creo que Jesús pudo caer, pero gloria a Dios, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso está sentado en un trono de misericordia y de gracia y de socorro. Uno siempre piensa en el trono de Dios, trono de justicia. Ay, no para mí. A mí, por favor, denme misericordia. Siempre recuerdo a los niñitos que iban a mi casa cuando yo era un niño también. Y mientras cenábamos le decían a mi madre, doña, regáleme algo. Doña, regáleme algo. Tengo la voz en mi oído. Muchas veces yo le he orado a Dios, Señor, regálame algo. Cristo, dice Hebreos 7:25, que vive para interceder por los suyos. Es uno de mis pasajes favoritos. Porque los que tienen hijos o tienen padres, dicen, no, yo vivo para mi viejita. No, yo vivo para mis hijos. Yo me mato por mis hijos. Hay uno a la diestra de Dios que vive para interceder por los suyos. Eso en teología se conoce como la cesión de Cristo. Hebreos 5:7-9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, aleluya, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en Él o le obedecen. Lo pueden traducir como quieran. Es lo mismo al final. Cristo sufrió la tentación como ninguno de nosotros lo puede imaginar. No hay una sola tentación, no hay una sola. Óiganme, hombres, varones, una sola tentación de la que sufrimos nosotros que Cristo no haya sufrido. Una mujer atractiva, promiscua, habló a solas con él en un pozo cuando él le pidió agua. Si tenía 5 maridos y el sexto no era su marido, no era una viejita de 85 años. Hasta eso sufrió Cristo, sin pecado. Por eso puede compadecerse de los que son tentados. Por eso no podemos decir, es que el Señor no sabe lo que es vivir rodeado de este internet. Sí, Él sabe.
Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo sufrió de una manera indescriptiblemente mayor. Porque ¿saben qué ocurre con nosotros? Que el pecado nos encallece. A mí me ocurrió en una ocasión, yo no sé si yo debería decir esto en un púlpito, voy a ser cuidadoso, que sin querer, sin mi voluntad, y yo se lo anuncié a todo el mundo, incluyendo a mi esposa, a mis hijos, a los diáconos de la iglesia, en un viaje de trabajo me dejaron en un hotel de un nombre muy dudoso y donde la gente andaba con muy poca ropa, los que se ponían ropa. ¿Me pueden creer que como al segundo día, como si estuviera viendo esa pared? Nada, mi hijo no me lo cree. Papi, no hable mentira. Mi hijo, no te estoy mintiendo. Es una cosa horrible. La gente parecen como tortugas, se parecen a E.T. Yo no te puedo describir lo feo que es eso. ¿Saben por qué? Porque mi conciencia se encalleció. No la de Cristo. La sensibilidad de la naturaleza perfectamente santa del Hijo de Dios padeció en la tentación lo que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y finalmente, Jesús se identifica con nosotros en su crianza, en su bautismo, en su tentación y en su proclamación. Versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? El de los profetas. Viene el Mesías, viene la gloria de Israel, viene la hora cuando Dios restaurará todas las cosas y Dios mismo caminará entre ellos. Este era el tiempo. Ellos estaban esperando algo glorioso y grandioso y político. No, ese era el momento. Dios estaba caminando entre ellos. Y en ese cumplimiento, en ese gran anuncio que hicieron los ángeles, en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y de Dios paz para los hombres, por la buena voluntad de Dios. Jesús les anuncia: arrepentíos y creed en el evangelio. Ley y evangelio. Arrepentíos, porque han pecado. Y por favor, recordemos que eso no fue para antes de hacer profesión de fe. Ese es el mensaje de todos los días. A mí, después de viejo, recuerdo al pastor Ted Donnelly, el pastor Castillo lo recuerda, que decía: guárdense de volverse viejitos sarcásticos. Yo tengo que luchar con todas las fibras de mi alma para no ser un viejito sarcástico amargado. Quintín el amargado, me dicen algunos, que están hasta aquí. A mí me da una risa increíble cuando yo leo de cristianos que se sienten orgullosos porque ellos guardan la ley. ¿En serio? Hermano, hermana, ¿tú crees que tú guardas la ley? Sí, yo guardo el día del Señor. ¿En serio? O sea, tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Tú te levantas por la mañana y tu primer pensamiento es Dios. Sales para la calle, tu primer pensamiento es Dios. Te pasa cualquier cosa, no, Dios, Dios, solo Dios. Mentira. Si vivimos con este idolazo en el medio de nosotros mismos, si nos creemos, aquí estoy yo y aquí está el mundo que me rodea, ya fallamos el primero. Ni hablar del último, No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su burra. Ah, yo no tengo prójimo con burro. No, tienen Lexus. Y tú vas en tu motorcito y te pasas el Lexus, esa jipeta. Arrepentíos. La ley nos recuerda y nos define el carácter perfecto y santo de Dios. ¿Es malo el mandamiento? No, Pablo dice es bueno y justo y santo como Dios. Eso es Dios. Dice, ay, mi madre, y entonces creed en el evangelio. Dios envió a su Hijo al mundo a salvar pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, porque no me conoció a mí. Y tú dices, no, porque no me conoció a mí. Porque cuando tú te miras en el espejo de la ley,
es el mismo efecto que nos pasa a nosotros los viejos y a las más viejitas cuando cometemos la osadía, lo voy a modelar aquí, de hacer esto. Un selfie. Voy a aprovechar, un selfie. ¿Usted cree que yo voy a poner eso en Facebook? Con esa cara mía en Facebook. No, solo borro yo ahorita. Porque cuando tú te miras en ese espejo y te ves lo feo y viejo y arrugado y gordo que estás, no, yo no quiero ni ver eso. Eso hace la ley con nosotros. Nos enfrenta al espejo de Dios. Decimos, no, yo no puedo. Y ahí viene el Evangelio. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ay, Señor, ¿me puedo ir a caballito contigo? Ven, súbete. Y unidos con Cristo, somos justicia de Dios, sabiduría de Dios, santificación y redención. Y como está escrito, me glorío en el Señor. ¿Qué nos enseña entonces? La empatía de Cristo. La simpatía de Cristo debe traernos consolación, hermanos. Él sabe. Sí, Él sabe. Nada mejor que saber cuando uno le trae un problema a alguien, que la persona te dice, sí, yo sé, yo entiendo, está bien. Yo entiendo, yo sé. Ay, si pudiésemos oír la voz de Cristo cuando llevamos nuestras cargas y nuestras cuitas y nuestras lágrimas y nuestras desilusiones. Yo sé, yo sé. La simpatía de Cristo y su triunfo sobre la tentación, el de Cristo, no el nuestro, es la garantía de nuestra justificación. Porque Él fue sin pecado, porque Él murió y porque Él resucitó de los muertos y Dios lo declaró con poder Hijo de Dios, entonces también yo soy justificado. También yo soy agradable delante de Dios. La mediación de Cristo nos recuerda que no tenemos que sucumbir a la tentación. Esa es una frase de C.J. Mahaney que a mí me gusta. Dice, mira hermano, somos pecadores y no podremos evitar seguir pecando hasta que muramos. Pero ¿sabes qué? No tenemos que pecar. ¿Es verdad? No tenemos que pecar. Tenemos el Espíritu, tenemos a Cristo, tenemos a Dios. La Biblia siempre va el Evangelio primero y luego las enseñanzas que se derivan. Aquí está el Evangelio. Dios te amó desde la fundación del mundo. Dios te amó en Cristo. Él tuvo toda su complacencia por el puro afecto de su voluntad sobre ti. Por tanto, como hijo amado, ve y sé un imitador de Dios. Qué diferente, ¿no? Obedezcan, ¿para qué? No, obedece porque Dios te amó. Y qué bueno recordar 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis sufrir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis resistir. Pero te voy a decir algo mejor. Y si no pudiste resistir y caíste, el remedio es el mismo. Ve a Él. Él es tu justicia. Él es tu santificación. Él es tu redención. Y Él es tu sello del amor incondicional de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Amén. Padre, sella tu palabra a nuestros corazones y conforme a tus propósitos, santifica, sana, consuela, salva, exhorta, reprende, instruye, todo para la gloria de Cristo. Amén.